Chaqueta en gamuza, chaqueta ovejera, chaqueta impermeable. Estamos entregando acolchonadito también, tipo pueblo, invitación pueblo. La chaqueta, el material sintético de promoción, de todo tipo de chaquetas. En toda promoción importante de chaquetas desde 25.000. El licuado de Curúa es un espacio para conversar, para escuchar otras voces, para recorrer nuevos lugares. Este es nuestro 12º licuado. Una de las banderas más importantes del gobierno de Gustavo Petro es la llamada paz total. La negociación con el ELN y el sometimiento de las bandas criminales se encuentran en el corazón de la propuesta. Sin embargo, el gobierno quiere meterle el diente a asuntos de mayor calado y atacar problemas estructurales asociados con la violencia que ha vivido el país por décadas. A la par que se adelantan estos esfuerzos de negociación y sometimiento, el gobierno ha dado pasos firmes para la reactivación del punto 1 del Acuerdo de Paz del año 2016, la reforma rural integral. En primer lugar, se han nombrado en las entidades más importantes del tema agrario a perfiles con conocimiento, recorrido en la materia y alineadas con la visión del presidente. Cecilia López en el Ministerio de Agricultura, a Darío Fajardo como viceministro de Desarrollo Rural, a Gerardo Vega en la Agencia Nacional de Tierras y a Giovanni Yule en la Unidad de Restitución. Son algunos de los ejemplos que encontramos. En segundo lugar, se hizo público en el pasado mes de octubre el acuerdo alcanzado con Fedegan para la compra de 3 millones de hectáreas. Y por último, en tercer lugar, se realizó recientemente la Convención Campesina, acá en la ciudad de Bogotá, con delegación de todas las regiones del país, que tuvo la participación de funcionarios del alto gobierno. Para hablar de estos temas nos acompaña Jennifer Vargas Reina, que es trabajadora social y doctora en investigación en ciencias sociales, es directora del Centro de Investigación y Acción para la Paz y los Derechos Humanos, CIPAD, y es experta en el tema de la tierra en Colombia. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola Manuel y hola a todos, muchas gracias por invitarme al podcast. Gracias a ti por estar acá. Por supuesto nos acompañan el combo de siempre, el Pote y el profe Pipe, que ya en este momento no está de profe, menos que ya está de vacaciones. ¿Qué se cuenta, profe? Sí. Todo bien. ¿Sí? Un gusto estar otra vez grabando. ¿Qué tal el cierre de semestre? Pesado. Este semestre estuvo muy pesado. Estuvo bastante movidito. ¿Y el Pote qué se cuenta? Bien, también con un fin de año pesado. Estando en la Convención Nacional Campesina, estuvimos este fin de semana ahí asumiendo las tareas pertinentes al lado del campesinado colombiano. Y bien, afortunadamente todo bien. Este licuado llega ya después de un par de meses sin haber tenido episodios en el licuado ni en la curúa. Y bueno, ha sido realmente por las múltiples ocupaciones de este limitado equipo que nos hemos quedado sin tiempo real para avanzar. Pero teníamos un temita en la agenda, que lo de temita realmente es un chiste porque es un temota. Y es todo lo que tiene que ver con la paz total y en particular con una beta específica que es todo el tema de tierras asociado a ese gran proyecto, a esa gran idea de la paz, de la paz total. Sí, en el licuado que hicimos sobre los retos del gobierno de Petro y Francia, digamos, ese tema de paz total, ese tema de tierras aparecía como uno de esos grandes retos que tenía pues este nuevo gobierno, y creo que estamos cumpliendo con esos temas que fuimos dejando abiertos en ese episodio, como siempre de forma irresponsable. Dejando más preguntas que respuestas, sí. Pero pues esperemos que hoy dejemos otras preguntas y respondamos otras. Sí, y pues para eso nos dejamos acompañar hoy de una pues persona experta en estos temas, además una gran amiga de este podcast, que es Jennifer. Antes de hacer un par de preguntas a Jennifer, simplemente para poner en contexto, hay que entender que ya en este momento uno de los, digamos, de los triunfos tempranos del gobierno ha sido contar hoy por hoy con una prórroga de la ley 418 del 97 a través de la ley 2272 del 2022, que le brinda facultades al gobierno nacional para que inicie los diálogos y proceda a hacer los procesos tanto de diálogo como de sometimiento con grupos rebeldes o grupos ilegales. También hay que reconocer que la paz total aparece en el borrador, en lo que conocemos como plan de desarrollo, en el borrador que existe del Plan Nacional de Desarrollo, como un eje transversal, lo que implica que no es una preocupación solamente en la negociación, sino en los elementos que vinculen los pilares del desarrollo que trae ese nuevo gobierno con sus ideas a la idea de paz total. Y esto implica para el gobierno nacional tanto
cumplir con lo acordado en el año 2016 con las FARC, cumplir el famoso acuerdo del Teatro Colón, con lo que surgen las nuevas negociaciones, pero también con las transformaciones que exigen eso acordado allí. Entonces ese es un poco el contexto que tenemos. La Paz Total viene a ser el gran proyecto, si se quiere, de este gobierno, junto con seguramente otros temas que van surgiendo a la par, pero donde este aparece como el pilar del cual se van a desprender muchas de las acciones de este gobierno. Y entonces creemos que para iniciar, para dar un primer contexto de por qué sigue siendo la tierra y por qué escogimos, si se quiere, más que solo la pura negociación con los actores o lo que implica someter a bandas criminales hoy por hoy en el país, porque escogemos el tema de la tierra como un tema central, es, en primer lugar, porque sin lugar a dudas ha sido un tema, digamos, histórico en el conflicto colombiano, que atraviesa tanto la enorme desigualdad en la tenencia de la propiedad como la fragilidad en los derechos de propiedad que tiene el país, pero porque sigue siendo hoy, sin lugar a dudas, un tema que digamos que produce conflicto y que, si se quiere, alimenta las lógicas de la violencia en el país. Teniendo eso en mente, la primera pregunta que te queremos hacer, Jennifer, es ¿por qué la tierra sigue siendo un eje del conflicto y de la violencia en Colombia? Bien, Manuel, para empezar a responder esta pregunta me gustaría hacer un poquito de contexto. No me quiero alargar mucho, pero considero que es importante que los oyentes tengamos en nuestra mente que la tierra está y ha estado históricamente en el corazón de los conflictos violentos. Y hay una pregunta a la cual tal vez no le hemos puesto la suficiente atención recientemente, y es ¿qué papel ha jugado la tierra en los procesos de guerra y también en los procesos de posconflicto? Una vez las transiciones, las sociedades han transitado de procesos de dictadura a procesos de democracia o de guerras civiles a paz. Y vemos que cuando abrimos esta caja negra en las investigaciones, ¿no?, académicas, ¿cuál es ese nexo entre la tierra y la guerra? Pues vemos que era un objeto de estudio en los años 60, ¿no? Estuvo muy de moda en los 60, los 70, pero luego con los procesos de urbanización, de desarrollo, de modernización, queda en desuso, pasa de moda, y también el tema de las reformas agrarias pasa de moda. Y recientemente, precisamente por los procesos mundiales de acaparamiento de tierras, que es esta fiebre por la tierra donde grandes corporaciones, empresas multinacionales, inversionistas extranjeros y estados también, tanto del norte como del sur global, están acaparando vía compras, vía concesiones, grandes porciones de tierra para diferentes usos, que van desde la conservación, el turismo, hasta la producción de monocultivos y agrocombustibles, ganadería extensiva, proyectos de infraestructura, etc. Entonces la tierra ha vuelto a estar de moda, ¿no?, en los diálogos tanto internacionales como nacionales. Y vemos que al preguntarnos por cuáles han sido esos desenlaces de las guerras con relación a la tierra, pues vemos que en algunos casos lo que se ha generado es un proceso de redistribución, mientras que en otros se han dado procesos de concentración de la propiedad rural. Y Colombia es el caso extremo en temas de concentración de la propiedad rural vía despojo. Pues algunas cifras, ¿no?, conservadoras dicen que estamos hablando de más o menos 6 millones de hectáreas que han sido objeto de despojo, mientras que otros señalan 8.3 millones de hectáreas como el Centro de Memoria Histórica, y otros dicen no, llegamos hasta las 10 millones de hectáreas en despojo en los últimos 25, 30 años, en la última oleada o agudización de esta guerra colombiana nuestra. Y cuando pues hacemos los análisis, ¿no?, vemos que la tierra fue objeto de reclamación en las agendas de las guerrillas de los 60, pero ha sido un tema transversal. Históricamente se ha solicitado que se ha demandado, se ha reclamado que se redistribuya la tierra en Colombia. Somos el país más desigual de América Latina. Somos uno de los países más desiguales del mundo con relación a la concentración de la tierra. Tenemos un Gini rural de 0.89, realmente el país más desigual de América Latina. Si quieres simplemente contarle a los que nos escuchan qué significa el Gini, ¿no?, para no solamente dejar la cifra. Sí, el Gini es un índice que nos está precisamente indicando qué tan desigual es un país o no con respecto a su riqueza. Y el Gini rural se hace énfasis específicamente en la concentración de la tierra. Entre más cercano el indicador es a 1, quiere decir que somos más desiguales.
Y entre más cercano a cero, quiere decir que somos más equitativos, más iguales. Y pues Colombia está casi cercano al 1, ¿no? Superando países como Brasil y Paraguay, que son altamente desiguales en América Latina. Y a esto, o sea, sumémosle que las mejores tierras, las más fértiles, han sido pues destinadas a temas de gran ganadería, y nuestra ganadería, infortunadamente, es muy poco tecnificada, muy poco modernizada. Nosotros usamos en promedio 3, 4 hectáreas para poder levantar una res. Y no somos competitivos a nivel internacional. Esto genera, la gran ganadería genera muchos problemas ambientales, etcétera. Y la vocación en el uso del suelo realmente no se está utilizando de manera adecuada y genera grandes conflictos. Seguramente va a aparecer este tema más adelante cuando volvamos al tema del acuerdo con Fedegan, ¿no? que nombrábamos en el intro. Exactamente. Y finalmente, como uno de los últimos elementos que hace que la tierra sea tan importante en este momento, es que, por un lado, la tierra es generadora de poder social, político, lo ha sido siempre, y también generadora de riqueza económica. Quien tiene tierra puede explotar los recursos, puede acceder a corredores estratégicos para entrar, sacar mercancías, narcotráfico, etc. Ahorita vemos que la tierra sigue en el corazón de la reconfiguración del conflicto armado colombiano. Después de que se firma la paz en 2016 entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, se da una reconfiguración del conflicto armado violento en diversas regiones. Algunas de ellas alcanzaron a experimentar una pequeña tregua, un proceso, muchos vivían con esperanza porque habían bajado los índices de violencia, asesinatos, masacres, demás. Bueno, desde la desmovilización paramilitar se venían bajando los indicadores de violencia, pero nuevamente se reconfigura el conflicto, muchos de los grupos que persisten intentan llenar este vacío territorial que se deja cuando las FARC salen del territorio. Pues todos preveían que esto podía pasar y ocurre de maneras diferenciadas. Cuando uno se vaya focaliza en los territorios, pues ve que hay un comportamiento diferenciado a lo que está pasando. Hay un incumplimiento del acuerdo de paz por parte del Estado colombiano. El gobierno de Duque realmente hizo trizas la paz, no avanzó en la reforma rural integral y nuevamente estas reconfiguraciones violentas tienen su expresión en debilitar la gobernanza que pueden hacer las comunidades campesinas, étnicas, afrodescendientes, indígenas, pesqueras y demás en sus territorios, ¿no? Entonces los grupos armados siguen teniendo un interés especial en la explotación de los recursos, llámese a través, por ejemplo, de procesos de minería, procesos de narcotráfico, y también algo que ha llamado mucho la atención es el tema del acaparamiento de tierras para ganadería extensiva y monocultivos, que persiste. Entonces se tiende a culpar, por ejemplo, ¿no? Los campesinos cocaleros deforestan y hay todo un estigma sobre ellos como que son los grandes destructores de los bosques y de las selvas colombianas. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario. Han sido las economías legales, por un lado, extractivas, y también grandes grupos económicos y élites muy poderosas en el país, las que están llevando a cabo grandes procesos de deforestación. Y luego esas tierras son destinadas para ganadería extensiva, por ejemplo. Entonces, todos estos procesos juntos, ¿no? Nos están dando cuenta o nos están indicando que la tierra sigue en el corazón de los conflictos, no del conflicto como si fuera uno solo, sino que hay varios conflictos y que esto no es una cuestión de economías ilegales, sino que hay economías legales y grandes élites metidas en esto y que están muy interesadas en los procesos de deforestación y acaparamiento de los recursos. Entonces, la violencia estructural y la violencia del conflicto armado se juntan en una sola y pues nos están indicando que la tierra sigue en el corazón del problema. Uh-huh. Para poner como unas líneas digamos, para poder extraer como unas líneas gruesas de lo que nos planteas persiste porque persisten intereses de acaparamiento, que es una tendencia no solamente, digamos, de inversionistas nacionales, sino que digamos que es un modelo de
acaparamiento que se ve a nivel internacional persiste porque hay economías legales interesadas en mantener su explotación. También creo que pones un tema que es muy interesante y es toda la estigmatización de una población que históricamente ha sido estigmatizada. Yo creo que cuando hablamos de población cocalera se puede uno pensar en el movimiento cocalero del Putumayo a principios de los 90, pero lo que sucedió luego en el Pacífico nariñense, ¿cierto? Como unas regiones que han sido como el corazón de la coca, hoy por hoy seguramente está entre el Pacífico nariñense y el Catatumbo. Adicionalmente a eso, creo que uno podría también ver que hay un escenario de enorme desprotección de las comunidades que intentan ejercer esa gobernanza que tú nos planteas, ¿no? Altos niveles de inseguridad territorial, solemos asociar el problema de la seguridad con el problema de la protección, de proteger líderes de manera individualizada, pero lo que nos damos cuenta, como tú los dices, son una cantidad de conflictos que terminan minando la capacidad de las comunidades de hacer gestión de sus territorios y, digamos, la tierra sigue siendo como el hilo conductor de todos esos procesos de muchas medidas. ¿Sí capto más o menos lo que nos planteas? Claro que sí, la tierra y el territorio, que eso pues va junto con el agua. Digamos, cuando me refiero a la tierra, no me estoy refiriendo solamente a la mercancía o al mero activo, que es objeto de transacciones, ¿no? Vía mercado o también objeto de acaparamiento vía violencia. No, me refiero a este sentido mucho más complejo, mucho más integral de la tierra, el territorio, el agua, que es el medio que permite habitar el mundo, ¿no? Para estas comunidades, para nosotros, que nos provee la vida, que nos provee el bienestar, que lo entiendo de una manera mucho más compleja, sí. Pero sí, sí, me recojo en tu resumen. el pote iba a decir algo. Buena moderación. Sí, no, pues que yo quería también ponerlo, digamos, como en algunos ejemplos puntuales. Yo creo que pues sin duda también en estos momentos en el nuevo gobierno, en el gobierno del cambio, entre comillas, es también, digamos, como que se retoma todo el tema de tierras por dos elementos, y es que la resolución del problema de tierras ha sido un eje fundamental para garantizar la paz, y así ha estado, digamos, como desde el 36, como en todos esos discursos siempre se ha planteado como la necesidad de modernizar, de democratizar el acceso a la tierra como un componente fundamental para construir la paz. Yo creo que esa es una idea que podría estar ahí presente permanentemente, y desde el contexto de las conflictividades sociales, socioterritoriales, yo creo que hay 4 elementos que van a marcar o que van a llevar a que se agudice el problema de la tierra en estos momentos, y el primero tiene que ver con la aplicación de un plan de desarrollo, que es el plan de desarrollo de Duque, que planteaba, digamos, una zonificación estratégica en términos de la implementación de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y en la acumulación de tierra, ¿cierto? Todo el tema de sidres y todo el tema, digamos, como de esta zonificación estratégica del territorio colombiano para poder implementar una serie pues, un modelo de desarrollo, pues, en contra de la gente, ¿cierto? Como se mencionaba en su momento. Con esa pues supuesta el argumento del desarrollo productivo y territorial. Hay un fracaso del PENIS, ¿no? Digamos, hay unas altas expectativas frente al cumplimiento de política antidrogas y todo el tema de lo que implicaba hasta territorialmente en la estructura de tenencia de tierra. ¿Qué es el PENIS? El PENIS es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que era posiblemente también el plan bandera de los acuerdos de paz con las FARC, sobre todo por toda la incidencia sobre la población cocalera. Pero pues el hecho de haber hecho trizas los acuerdos de paz pues implicó también que hubiera una reconfiguración en términos de las actividades productivas del territorio. Muchos de los proyectos productivos de las familias que firmaron los acuerdos con el PENIS no se llevaron a buen término. No hubo asistencia técnica, que era como el tercer eje de la aplicación del PENIS. Solamente se desembolsó en algún momento uno de los subsidios PENIS, y curiosamente se desembolsó el año pasado en un momento de movilización del movimiento campesino, más como una estrategia de desmovilización del movimiento campesino que como cumplimiento. 3, todo el tema que tiene que ver con la política y la guerra ambiental declarada contra el campesinado, sobre todo en el sur del país, con todo el tema de este plan... Operación Artemisa. Operación Artemisa, gracias. Que es todo el tema, por ejemplo, de la supuesta protección de la Amazonía, ¿no? Como este discurso ambiental global, que lo que realmente representó fue un ejercicio de aumento de las violaciones a los derechos humanos contra el campesinado, de judicialización, de desplazamiento ambiental, ¿no? Yo creo que posiblemente las agendas de movilización de todo el sur del país, en la Amazonía, en la Orinoquía,
parte también de los llanos del Yari, tiene que ver con eso, ¿no? Un tema muy fuerte allí. Y por último, pues todo el tema también, lo que ha implicado ley segunda, ¿no? Eso es uno de los temas que yo creo que posiblemente aparecen ahí como muy fuertes en términos de el país en estos momentos se enfrenta a la necesidad de plantear una reforma en términos de cómo se ve el ordenamiento territorial y ambiental del país. Frente a una realidad productiva que necesita ser productiva la tierra y acceder a esa tierra productiva, ¿no? Sí, un poquito de contexto sobre ley segunda. Es que creo que hay muchos temas que tratamos como de pasada y lo que implica eso en conservación, parques naturales. Pues sí, ley segunda del 59. La ley segunda del 59 es donde se definen cuáles son esos territorios estratégicos para el país, ¿no? En términos de la importancia ecosistémica y social para que el país pueda mantener, digamos, como su población, en términos como muy generales. Entonces se plantean como estratégicos porque tienen un alto potencial ambiental, ¿no? En términos de conservación, en términos de producción de agua, en términos de bosques, y en términos como de esas... Lo que hace es una zonificación en términos ambientales, ¿no? Yo creo que es posiblemente la ley segunda del 59, la madre de toda la política ambiental colombiana, la que le va a abrir la puerta a que, por ejemplo, se cree la figura de parques nacionales naturales, la que va a definir cuáles son las zonas de reserva protectora productora, cuáles son zonas de reserva, digamos, de solamente protección o solamente investigación, y se plantea, digamos, como base también de la protección de la diversidad en Colombia. ¿Qué pasa? Pues que del 59 aquí han habido uno que otro cambio. Uno que otro cambio, y que en muchos casos, que eso es una reivindicación que uno siempre encuentra en estas zonas de conflictividad en ley segunda, es que primero llegó la ley después de que haya llegado el campesino. O sea, nosotros ya vivíamos en estas zonas y después nos dijimos que las zonas que estábamos ocupando eran zonas de interés ambiental y por eso teníamos que irnos, ¿no? Y pues eso obviamente tiene pues unas repercusiones directas ahora que que se plantea como una responsabilidad de Colombia, la protección de la Amazonía y la protección de esas zonas estratégicas, pues de cara también a la crisis global mundial del medio ambiente. Y ahí pues se ha declarado, digamos, una guerra contra el campesinado que pues colono, ¿no? Principalmente. Digamos, un primer punto que ha establecido es todavía hoy, porque suele incluso, recuerdo un debate que ponía este economista James Robinson hace unos años, en el que decía, tal vez ya no es necesario hacer reforma rural, sino educar, a hacer que los jóvenes se vayan a los grandes centros y investiguen e innoven, y se ponía en duda que la tierra siguiera siendo un eje del conflicto. Y creo que lo primero que establecemos como punto de partida, pensando, relacionando este tema de la tierra con el tema de la paz total, es que el conflicto, la violencia territorial pasa por la tierra. Es como una primera idea que quiero dejar clara. Pipe. Sí, de hecho, por ejemplo, en la investigación de la Comisión de la Verdad se usa una categoría que es la de la reconfiguración violenta del territorio, y una de las lógicas con las cuales se explica por qué la persistencia del conflicto en Colombia es justamente esa reconfiguración, que es en últimas una pregunta de quién queremos que viva en el campo y para qué queremos que viva en el campo. Y esa reconfiguración violenta se ha expresado fundamentalmente de dos formas, que es el despojo y el desplazamiento, que ya lo estaban comentando pues Jennifer y el Pote, y es que también hemos asistido a una crisis social producto del desplazamiento. Son cifras de casi 6 millones de personas. Creo que por ahí pasan en el registro único de víctimas, ¿cierto? Más conservadoras, sobre todo en los últimos años. Eso quiere decir que efectivamente cuando hablamos del problema de la tierra también estamos, o sea, y el vínculo con el conflicto es ¿para qué? O sea, ¿para qué ha servido todo este proceso de despojo? ¿Para qué se está reconfigurando? ¿En el marco de qué lógicas? Que es lo que estaban diciendo Jennifer y el Pote, ¿no? Eso también está metido en estos nuevos discursos pues de reconfiguración del capitalismo también. Creo que eso no se puede perder de vista. Entonces, digamos, un poco siguiendo esto que complementa el Pipi, conectando con lo que planteaban Jennifer y el Pote. Esta es una pregunta, por supuesto, grande. Nos encanta hacernos preguntas grandes, no te vas a asustar, Jennifer, pero eso es una práctica común de este podcast, hacerse preguntas grandes que nos dejen por lo menos, que nos ayuden por lo menos a abrir otras preguntas. Y es, el gobierno de Gustavo Petro arranca con unas premisas básicas, y es: vamos a respetar y hacer respetar el acuerdo firmado en el 2016 entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Y el primer punto de ese acuerdo era claramente la tierra. Lo decía Pote antes de que empezáramos a grabar. Era un tema fundamental en la agenda de las FARC. ¿Qué instrumentos, qué elementos, cuáles serían como las acciones que tú crees que deberían ser pilares de una
progresiva resolución de esos conflictos. Entiendo que son conflictos que muchos de ellos tienen raíces históricas. El Pote ponía sobre la mesa elementos que no corresponden ni siquiera al estado más reciente del conflicto, sino que se remontan a la Ley Segunda, entre otros elementos, pero los gobiernos tienen herramientas, ¿cierto?, para hablar de eso. Y si la reforma rural vuelve a la escena, si la tierra, como tú nos contabas en tu introducción, vuelve a estar en el centro del debate, vuelve a ser un elemento, ¿cuáles son como los mecanismos con los que cuenta un gobierno como este para poder hacer transformaciones? ¿Y cómo has visto que se ha desarrollado la agenda hasta el momento actual de la coyuntura de estos primeros 100 y pico de días del gobierno nacional en esa materia en particular? Qué preguntota. Nos pasa a veces. ¿Cómo vas a resolver el problema del gobierno Petro en estos 4 años? Sobre todo cuando tenemos invitados, a ellos les preguntamos todavía más difícil. Entiendo. Me gustan las cosas desafiantes. Muy bien. Hace poquito estuve en un evento a propósito de la presentación de un libro de Andrés García sobre el acuerdo de paz y cómo se vea toda esta negociación del punto 1, ¿no? Y en ese encuentro, pues, estaba Rocío Londoño, Álvaro Alcázar, De la Calle y otras personas, ¿no? Estábamos debatiendo y no sé por qué, pero había cierto temor del gobierno Petro, pues lo leí en el ambiente, ¿no? Y el temor era que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se devolvieran a una reforma agraria, antigua, la clásica, la de los años 60. Y estas reformas clásicas se basaban básicamente en la expropiación de la propiedad privada. El Estado hacía estos procesos para redistribuir la tierra a campesinos pobres o a campesinos que no tenían la suficiente tierra o no tenían nada de tierra. Y yo no entendía el malentendido. O sea, realmente, y yo se lo dije a De la Calle y se lo dije al doctor Balcázar, les dije, pero ¿cuál es el temor? Si durante toda la campaña, tanto Petro como Francia Márquez estuvieron diciendo nuestro apoyo es a la reforma rural integral, con todos sus adjetivos. ¿Eso qué quiere decir? Que no se están basando solamente en buscar los mecanismos y los procesos adecuados para garantizar el acceso a la tierra por parte de familias pobres y de campesinos que pues no tienen la suficiente tierra para su subsistencia y para la producción, sino que además van a desarrollar provisión de bienes públicos, de infraestructura, de vías, créditos, asistencia técnica, fortalecimiento a la asociatividad, etc. Entonces, cuando se habla de reforma rural integral, se está diciendo dos cosas. Primero, no basta con entregar la tierra, es necesario garantizar las condiciones para que los campesinos y las campesinas puedan vivir, producir, comercializar, ¿cierto? Entonces estamos hablando de desarrollo económico, de crecimiento, de buen vivir, de vivir sabroso, si se quiere, ¿no? Pero lo que vi, por ejemplo, un primer manejo de varios medios de comunicación era generar ruido, ¿no? Generar como todo un temor, un pánico colectivo para generar procesos de resistencia frente a la reforma. Entonces, la primera claridad que quiero como poner sobre la mesa es que el gobierno nacional, yo no soy gobierno, ¿no? El gobierno nacional se ha comprometido a implementar el acuerdo final de paz y el punto 1 de la reforma rural integral. Ahora bien. Que valga la pena decir, pues es un acuerdo alcanzado por un gobierno más de derecha. Algunos quieren decir que es de centro, pero pues fue el gobierno de Juan Manuel Santos el que aceptó y el que firmó ese acuerdo con la extinta FARC, ¿cierto? Claro, tal cual. Aquí no se está hablando de cambio de modelo de desarrollo económico, que las FARC lo pedían, pero no se llegó a esos acuerdos. Incluso Petro, para bajar los ánimos, fue a una notaría en un acto simbólico a comprometerse a que no iba a expropiar. Sí, uno de los actos más vergonzosos de campaña. Claro, que realmente no tenía ningún sentido, ¿no? Una declaración extrajuicio con dos testigos. No tenía ningún sentido, pero bueno. Todos estos son hechos para demostrar a la opinión pública su compromiso con una reforma rural compleja, que piensa en la redistribución y en la provisión de bienes y servicios públicos para el campo. Bien. Sin embargo, y esto es importante, las reformas agrarias clásicas no son desdeñables para nada.
entre 1960 y 2000 disminuyeron más de la mitad de la pobreza del mundo. Realmente los países que ahorita tienen industrialización y desarrollo económico fue porque previamente hicieron procesos de reforma agraria clásicas. Cuando dices clásicas es efectivamente que se usa a través, digamos que hay un nivel de coerción o de capacidad de extracción de la tierra, ¿cómo llamarlo? Se me fue la palabra. El Estado pone todas sus burocracias para poder captar la tierra que tienen privados y que está mal distribuida para otorgarla a aquellos que no lo tienen. Y esto por lo general obviamente se hace desplegando la fuerza coercitiva, la fuerza burocrática, la capacidad institucional, ¿no? Digamos que en los años 90 vuelve el Banco Mundial a decir las reformas agrarias son importantes y crea otros mecanismos. Entonces ya no solamente el mecanismo, por ejemplo, de la expropiación o de la extinción de dominio, que también es otra de las figuras, sino que dice, bueno, vamos a centrarnos en el mercado, vamos a hacer unas reformas agrarias vía mercado. ¿Esto qué es? El Estado ya no juega un papel protagónico para recuperar esas tierras que pueden ser tierras mal habidas o tierras concentradas a través de la violencia, de los despojos y demás, o a través de la acumulación capitalista, sino que el Estado se vuelve un intermediador entre el vendedor y el comprador. El Estado garantiza un subsidio para que el campesino pueda comprar la tierra y en Colombia, por ejemplo, eso se dio a través de la Ley 160 del 94. Entonces el Estado colombiano le daba un subsidio al campesino del 70% y el 30% restante el campesino lo iba a buscar a través de créditos del Banco Agrario, ¿sí? De la Caja Agraria, bueno, posterior Banco Agrario o a través de recursos propios. Pero hemos visto pues en las evaluaciones que se han hecho tanto de Colombia como a nivel internacional que estos procesos de reforma agraria vía mercado han sido muy limitados y en primer lugar no han logrado la redistribución de la propiedad, transformar esas estructuras agrarias desiguales e improductivas, ineficientes. Entonces hay muchos desafíos que se presentan a este mecanismo de reforma agraria vía mercado. Para responder a tu pregunta después de este contexto, lo que yo considero que el gobierno Petro puede hacer en estos 4 años es tratar de implementar lo que quedó en el acuerdo y que con el gobierno Duque, ya lo explicabas tú muy bien, Rodrigo, no se avanzó, ¿no? Entonces el catastro multipropósito es esencial, generar una tributación, una carga impositiva fuerte para los grandes terratenientes que desincentive estos acaparamientos de tierras improductivas o para engorde, ¿no? Estos lotes que dejan años y años y años para que se valoricen los territorios y ahí sí construyen o ahí sí venden, ¿no? Los temas de por ejemplo, el monocultivo o el extractivismo, ¿no? Entonces, la política pública que debe desarrollar el gobierno, desde mi punto de vista, es primero implementar los planes sectoriales nacionales, que Duque ya dejó, el gobierno Duque ya los dejó pues en punta aprobados, y estos planes, ¿por qué son importantes? Para que la audiencia lo tenga claro. Son importantes porque a través de ellos se va a proveer de manera coordinada, articulada, los temas de salud para el campo, de educación para el campo, conectividad de las poblaciones rurales, temas ambientales, créditos, asistencia técnica. Entonces, digamos que estamos en un momento histórico muy importante, es una ventana de oportunidad política muy importante para que por fin hagamos una intervención articulada en el campo, que hayan espacios de planeación intersectorial. Esto no es solo una tarea del Ministerio de Agricultura, es una tarea que implica que los ministerios y el nivel sectorial nacional y el nivel territorial en los municipios y los departamentos se articulen para que estas intervenciones puedan llegar de maneras más coordinadas y masivas al campo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ya con esto termino, que me extendí, perdón, me apasiona mucho. No te preocupes. ¿Qué ha pasado? Que la política pública agraria se ha enfocado más en temas de proyectos productivos chiquiticos. Esto no resuelve nada, ¿no? Galpones y, pues, con todo respeto, a muchas familias esto les ha cambiado la vida, pero no genera los cambios estructurales que están amarrados a las causas que han generado la violencia y su reproducción y que están generando esta desigualdad, esta ineficiencia productiva en el campo. Entonces, necesitamos
que se desarrollen las condiciones, además del otorgamiento de las tierras, para que las situaciones para estas poblaciones rurales cambien. Uh-huh. Si te entiendo, entonces se combina finalmente la existencia de una hoja de ruta que, pues por supuesto que hay que seguir elaborándola, ¿no? El acuerdo de paz no es una política pública, esa no es un documento COMPES, ¿no? Pero hay una hoja de ruta clara en el acuerdo de paz y que se junta con una ventana de oportunidad que es este gobierno que se ha puesto la tarea y es la que llama la ventana de oportunidad. Antes de darle la palabra al Pote, quiero dejar como en el aire un tema, porque pareciera entonces que la primera gran acción del gobierno en esta dirección, el acuerdo del que hablábamos en la introducción entre el gobierno nacional y Fedegan para la compra de 3 millones de hectáreas, un poco pareciera ir en una dirección no tan asociada a los principios del acuerdo, o cómo lo verías tú. Antes de darte la palabra, el Pote quiere decir algo. Sí, solamente para puntualizar la recomendación a propósito del libro que estaba hablando Jennifer, es el libro El Acuerdo por Cumplir, de Andrés García Trujillo, Paz y Desarrollo Rural en Colombia, que es publicado por Crítica y El Externado. Y Andrés García Trujillo fue además asesor de la mesa de negociación en La Habana, ¿no? Uh-huh. Para que lo tengan clave ahí. De pronto, si lo conseguimos por ahí, lo posteamos en alguna red social. Sí, aguanta. Entonces la pregunta va, ya para pasar a esta primera gran apuesta del gobierno, que es tal vez en términos de tener un banco de tierras, un primer, digamos si se quiere, una gran apuesta que aparte está en la reforma rural integral del acuerdo, que es tener tierra para repartir, ¿no? Para titular. Se da esta gran apuesta por, si se quiere, buscar un aliado político en Fedegan, que finalmente es lo que se ha buscado, porque ya hablaremos más adelante del rol que está cumpliendo en este momento, ese rol tan particular que está cumpliendo en este momento José Félix Laforí. ¿Cómo ves esa primera estrategia? ¿Cuáles crees tú que son los pro de esa apuesta, pero también qué elementos contrarios evalúas o digamos muy a priori, entendiendo que no sabemos la minucia, más allá de entender que van a ser, tienen que ser tierras saneadas, tiene que ser tierra que no tenga una trazabilidad en el despojo, pero ¿cuál es la lectura que tú haces de esa primera gran apuesta del gobierno? Pues porque fue presentada como tal, ¿no? Fue el gran acuerdo entre el gobierno nacional y Fedegan. Pues primero que todo hay que decir que a mí me sorprendió muchísimo y habla de la capacidad estratégica que tienen personajes como Iván Cepeda, el mismo pues Gustavo Petro, de acercar a actores que están en extremos pues de las ideologías políticas. Recordemos que José Félix Laforí no apoyaba el acuerdo de paz, rechazaba el acuerdo de paz, rechazaba la reforma rural integral. Entonces lo primero que yo celebro es esta capacidad de diálogo, los diálogos improbables los llaman, ¿no? Que tiene este gobierno. En primer lugar, eso. Y en segundo lugar, ¿qué dicen los críticos? Primero, pues tú ya lo mencionaste. El gremio de Fedegan y otros pues, grandes ganaderos está comprobado por las investigaciones del Centro de Memoria Histórica, de la Comisión de la Verdad, por investigaciones judiciales y periodísticas muy serias en los últimos años, pues que estuvieron involucrados en procesos de despojo de la tierra, de graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades rurales. Entonces, esa es una de las principales críticas, cómo se le va a comprar la tierra a personas que pudieron haber estado vinculadas con la violencia del despojo. Y ante esto, creo que el pacto que se hizo, que se enmarca dentro de la paz total, el pacto entre Fedegan y el gobierno para esta compra de tierras, busca crear unos mecanismos para que se evite que las tierras que van a ser objeto de compra hayan sido tierras despojadas. Sin embargo, allí está el primer reto. ¿Por qué? Porque no basta con que no estén en un proceso de restitución los predios. Recordemos que la unidad de restitución rechazó el 65% de las solicitudes de restitución que llegaron. No pudieron llegar a la etapa de los jueces, no pasaron la etapa administrativa y fueron rechazadas. Y no hay estudios serios que nos indiquen por qué fueron rechazadas. Entonces ese es un primer reto muy grande que va a tener el gobierno, es qué mecanismos adicionales va a crear. No basta con decir, no son tierras que estén en el fondo, no son tierras que pues no estén en proceso de restitución. Hay que buscar mecanismos adicionales. Un segundo aspecto
es el gobierno debería, desde mi punto de vista, indagar cuáles fueron las lecciones aprendidas que nos dejaron los procesos de compras de tierras anteriores. Lo que yo mencionaba hace un tiempo, desde el 94 con la ley 160 está vigente el mecanismo de compra de tierras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en los últimos 20 años? ¿Qué falló? ¿Por qué la compra de tierras no solucionó el problema en Colombia? Y ahí vemos, digamos, 3 grandes problemas. 1, ha habido una gran dependencia de las tierras de los terratenientes, ¿no? Ellos indican cuáles tierras, dónde están ubicadas, a qué precios, ¿cierto? O sea, y esto, el gobierno tiene que evitar caer en esta dependencia excesiva. Segundo, esto puede generar problemas en el mercado de tierras. Entonces, elevar los precios, ¿no? Que ya ha venido pasando, ya lo hemos venido viendo. Los campesinos ahorita en la convención campesina estaban diciendo los precios de las hectáreas se están elevando muchísimo, entonces esto va a beneficiar a los grandes terratenientes a los que se les va a pagar no en precios catastrales, sino en precios comerciales además, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que buscar los mecanismos para evitar que se den estas digamos, externalidades en el mercado de tierras, ¿no? Negativas. Y otro elemento que se ha dado en los últimos años con el tema de la compra de tierras es que no hay unas instancias de participación muy claras para que organizaciones campesinas, de mujeres, afrodescendientes, étnicas y demás puedan incidir en todo el proceso, ¿no? En la selección de las tierras, en la compra, en las veedurías, en el seguimiento a los procesos. Entonces creo que es fundamental darle un mayor protagonismo a estas comunidades en todo el proceso. Ellas pueden blindar, fortalecer y pueden pues generar control político sobre las compras que se realicen, ¿no? Bien, pues seguramente hay enormes retos, no creo que tú planteas como unos elementos claves. Me quedaría con ese último que nos planteas, todo el tema de la participación y de cómo garantizar que haya movimiento. Finalmente, una de las grandes víctimas de la violencia en Colombia, y eso yo creo que nos remitimos a los 70, a los 80, a las oleadas más duras del paramilitarismo en los 90, fue el movimiento campesino, ¿no? Un movimiento que se intentó fortalecer a mediados de la segunda, digamos, en el marco de los intentos de reforma agraria anteriores con grandes organizaciones para generar presión, y que hoy finalmente vuelven a encontrar un aire, si se quiere, pero en contextos de altísima fragmentación, atomización organizacional, debilidad incluso, pero donde persiste la organización campesina, y me gustaría como poder poner un poco el énfasis en eso, ya que tanto el Pote como Jennifer estuvieron participando en la convención campesina que se llevó. Estamos grabando un 6 de diciembre, se llevó a cabo el fin de semana del 3 y 4 de diciembre aquí en Bogotá. Si nos cuentan cómo se lee ese contexto, cuál es la importancia que exista hoy por hoy un movimiento campesino como actor político capaz de hacer contrapeso, capaz de, por supuesto, blindar acciones del gobierno, pero también de no dejar que estos acuerdos sean solo como entre élites, si se quiere, ¿no? Entre el gobierno nacional y Fedegan en este caso, sino poder realmente ser, si se quiere, tener capacidad propositiva, pero también capacidad de agencia en la política que marque la ruta de una reforma rural integral. No sé si quiere arrancar el Pote. Sí, pues decir, empezar por el tema Fedegan y cómo apareció en estos 3 días de diálogo en la Universidad Nacional aquí en Bogotá, para ir un poco hacia atrás. Y es, primero, yo creo que había un susto generalizado por parte de la delegación del gobierno en que se tocara el tema directo de Fedegan. Había como una cierta resistencia porque pues en cierta medida creo que todo el debate alrededor de reforma agraria se ha centrado muy mediáticamente en eso que implica comprarle la tierra a Fedegan. Y pues saben que hay muchísimas resistencias del parte del movimiento campesino, y la idea no era agudizar esas resistencias del movimiento campesino, sino intentar recoger cuál era la propuesta de las regiones en términos de 4 mesas grandísimas, pues alrededor de cómo se podía también construir un sujeto político colectivo como aliado para la implementación pues de una reforma rural agraria integral. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues, en el contexto de paz total, uno de los ejes fundamentales para poder llegar a un buen término tiene que ver con el tema de tierras, pero además también de la construcción de un sujeto colectivo que sea capaz de llevar, digamos, esas reformas al campo de lo político y al campo de la implementación.
porque Petro bien lo decía hace algunos meses en el Catatumbo, cuando decía les invito a hacer una convención nacional de campesinos cocaleros, porque hay muchas de las reformas que se necesitan hacer en términos de política antidrogas que necesitan un cuerpo social capaz de sostener esas reformas en la movilización, ¿no? Y en el ejercicio cotidiano en los territorios, ¿sí? Y sobre esa misma base pues se monta la idea de la Convención Nacional Campesina como la posibilidad, si se quiere, de incentivar e impulsar el encuentro de organizaciones campesinas alrededor de, pues, de esa construcción del sujeto colectivo. Vale la pena decir que yo creo que el movimiento campesino llega muy debilitado a la Convención Nacional Campesina, llega muy debilitado y muy fragmentado, sobre todo porque creo que en la implementación de los acuerdos de paz, la misma ruptura interna entre comunes, ¿no? Casi que la fragmentación de Marcha Patriótica y de todo ese sector que siempre se ha movido de manera muy fuerte alrededor del tema agrario, lo que hizo fue atomizar muchas de las organizaciones y perder de vista una agenda común, colectiva, alrededor, digamos, como de la movilización agraria. Posiblemente en los últimos años a quienes hemos visto enfrentar todo el tema de movilización rural es sobre todo el movimiento indígena, ¿no? Que además, digamos, siempre ha estado muy participativo, muy propositivo, que a propósito será uno de las grandes cabezas del tema de tierras al movimiento indígena del Cauca, por lo menos de forma simbólica con Giovanni Yule, ¿no? Que viene también, digamos, como de la entraña misma del movimiento indígena del suroccidente. Pero, pues, sin duda, pues encontramos un sector agrario que históricamente se había movilizado muy debilitado. Me parece interesante el resurgir de la ANUC como organización nacional, aunque con todas las dificultades, tensiones y todo lo que se pueda interpretar alrededor de eso, pero por lo menos visualmente reaparece la ANUC, que venía ya en un proceso como de intento de reconstrucción regional hace algunos años, ¿cierto? Pero que aquí se presenta como uno de los actores, digamos, como de gran alcance nacional. Y hay un elemento clave, y es que posiblemente el sector político que se presenta en la Convención Nacional Campesina, que va a ser determinante dentro de lo que se viene en términos de paz total, porque además ha sido uno de los más golpeados en los últimos años con tema de persecución política, es el Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos, que mantienen todavía una agenda nacional, ¿cierto? Muy grande, y una agenda nacional un poco, si se quiere, contestataria con el gobierno Petro, porque no están completamente alineados con el gobierno Petro, que si Petro habla de reforma rural agraria integral, ellos le ponen el concepto de lo popular de por medio, que en medio de la convención exigen todo el tema de la libertad a los presos políticos, ¿no? Del cese, digamos, como también de persecución al movimiento social, y que está muy vinculado a un fenómeno que se viene, digamos, presentando este año de forma muy fuerte, pero pues que viene ya de unos 4 o 5 años atrás dentro de la agenda del Coordinador Nacional Agrario, y es todo lo que tiene que ver con la toma de tierras, ¿no? Entonces, toma de tierras en términos del sur del Cesar, toma de tierras en Antioquia, en el sur de Bolívar, ¿no? Y cómo entonces se viene, por ejemplo, ese sector hizo 2 semanas antes de la Convención Nacional Campesina el encuentro de tomadores y tomadoras de tierra en el sur del Cesar, ¿no? Que es como uno de esos puntos claves alrededor de lo que implica también en cierta medida que el tema de tierras esté atravesado por todo el tema de paz total y todo el tema pues del movimiento social y su relación con el Estado, que yo creo que eso es un tema bien fuerte. Ahí Jennifer también me podrá desmentir, pero el chicharrón metodológico del convención fue horrible. Ojalá que se logren resolver esos problemas, y ojalá que todas las propuestas de la gente que venía de regiones puedan canalizarse hacia algún buen lado desde la institucionalidad, que arranca el viernes diciéndole a todo que sí. Vamos a ver si eso, a todo lo que le dijeron que sí, se puede lograr. ¿Cuál fue tu percepción de la convención? Mi mamá me ha criticado toda la vida porque dice que yo soy muy positiva. Y bueno, mi lectura de la convención es una enorme riqueza, una enorme capacidad campesina, organizativa. Yo soy de las que ve el vaso medio lleno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me pareció un espacio histórico muy importante para un diálogo entre los diversos. La gente tiende a romantizar el movimiento campesino y a creer que es homogéneo y que no hay disensos. Y por otro lado, cuando aparece el disenso, nos da temor. Entonces decimos, no se puede construir, necesitamos una sola voz. No es así. Yo creo que uno de los aprendizajes de la Convención Campesina es, podemos hablar entre los diversos, ver cuáles son los consensos, poner sobre la mesa el disenso y generar una ruta de actuación estratégica. Y creo que es importante que el gobierno nacional se haya comprometido a generar
unas condiciones para que ese diálogo se diera. Porque pues esto no era interés de Duque, nunca lo fue, nunca pasó. El expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus 2 periodos se dedicó a adelgazar la institucionalidad agraria, a acabar con la institucionalidad agraria, con lo poco que había de fortaleza burocrática para sacar el campo adelante. Entonces realmente considero que hay un compromiso para generar estos espacios de construcción de confianzas y de hojas de ruta, si se quiere. Que este no es un proceso solamente de una convención o de un solo encuentro. Creo que es un proceso que requiere obviamente mucho más trabajo. Veo que las organizaciones campesinas llegaron con unas tareas hechas, ¿no? Previas. Tuvieron diálogos regionales antes de llegar a la convención. Venían con propuestas claras. Los diálogos fueron bastante informados, muy preparados. Entonces yo creo que hay una riqueza enorme y me voy con mucha ilusión y con mucha esperanza de ese espacio. Realmente creo que también valoro muy positivamente ver a los ministros allí tantas horas sentados, las ministras y los ministros. Que también, digamos, es un mensaje político, si se quiere, más que... Claro. ¿Cierto? De ambiente, de agricultura, todos, varias personas de la institucionalidad, periodistas. Me daba mucha tristeza llegar a casa y ver que no tenía el cubrimiento, ¿no? Que un proceso como este, que un evento como este requería. Entonces, creo que hay que blindar, fortalecer y acompañar este proceso para que continúe. Uh-huh. Me gustaría devolverme un poquito al punto de partida, si se quiere, de la paz total como el gran pilar y pensar una de las reflexiones que surgían en la conversa previa a la grabación, y es lo que implica un nuevo escenario de negociación. Y me gustaría preguntarle al profe Pipe finalmente, ¿cuál es la particularidad, por ejemplo, de negociar hoy por hoy, tanto en términos de seguridad, que seguramente es un escenario distinto en materia de seguridad, como en materia de las apuestas políticas de los actores, con quienes se puede negociar a nivel político y con quienes, digamos, no está llamado al gobierno a hacer negociaciones de ese tipo? Por eso todo el tiempo hemos usado las expresiones tanto negociación como sometimiento, condiciones de sometimiento, pero necesariamente pasan por actores que están ejerciendo hoy por hoy violencia en los territorios y con los cuales es necesario llegar a mecanismos para ya sea desmovilizar, ya sea llegar a acuerdos políticos, ya sea, dependiendo de cada actor, pues lo que permite la ley y las herramientas con las que cuenta el gobierno para ese proceso. Pues yo creo que ahí hay una apuesta interesante en términos del gobierno, de los actores con los que está negociando. A mí me parece que digamos, tienen claro el punto de la negociación política como tal, se hace con el ELN, y yo siento que en Colombia, sobre todo en los medios, y bueno, de eso hablaba el podcast de Presunto la vez pasada, pero no se conoce muy bien o no se entiende qué es el ELN. No, mucha gente creo que asume que es como un hermano menor de las FARC, y eso es no entender lo que ha sido el ELN nunca, o sea, no entender cómo funciona esa guerrilla. Y lo que hoy implica hablar con el ELN, y también entender pues, que se ha venido construyendo toda una agenda, ¿no? Este inicio de esas conversaciones no es tan acelerado porque ya se retoma de un proceso que se estaba intentando hacer con el gobierno de Juan Manuel Santos, ya con una agenda y unos puntos más o menos claros. Entonces, pues con el ELN hay que negociar, y yo creo que tienen que dar como unas victorias muy rápidas, muy tempranas, para que la gente también como que entienda, ¿no? Porque se percibe como en el ambiente, sobre todo en los medios, pues, y aquí en las ciudades, como que el ELN no quiere apostarle a la paz. Entonces yo creo que hay que, como unas victorias muy tempranas. Creo que sí nos descoloca a todos negociar o sea, que dentro de la mesa de negociación esté la FURI, a pesar de que el ELN pues, lo había dicho que ellos querían negociar pues, con el uribismo, pero sí como que a todo el mundo lo toma por sorpresa, pues porque no es lo que usualmente se acostumbra, pero creo que ahí sí lo que decía el comisionado de paz sí es muy importante, sobre todo en términos de una estructura regional de esos diálogos, ¿no? Sobre todo por los impactos diferenciados de la violencia. Yo creo que el tema de Arauca ahí es
pues es como el principal foco de atención. Y por el otro lado está todo este tema... Que valga la pena decir solamente que está pasando por una crisis humanitaria Sí, absolutamente es desastrosa, ¿no? Lo de este año ha sido brutal, lo que sucedió en Arauca, que hunde sus raíces al conflicto histórico entre las FARC y el ELN allá. Es brutal lo que sucede actualmente. Y lo otro, pues, que son las distintas economías, los distintos grupos ilegales con los que más bien se tiene que hacer es un proceso de sometimiento, y yo creo que ahí la agenda cambia. Y creo que tiene que ver más con el tema de las economías y de los entramados, es decir, con cómo estos actores viven y sobreviven en unas economías que están como una pata en lo legal y una pata en lo ilegal, y sobre todo con un tema que yo creo que, particularmente con lo que sabíamos de lo que decía Otoniel recientemente con lo del Clan del Golfo, y es los entramados que tienen de captura del Estado. Yo creo que ahí hay otra discusión, pero sí creo, en medio de todo me parece que todavía esa política de paz total no viene acompañada de una estrategia de seguridad, que es lo que decía Petro hoy, martes 6 de diciembre, a raíz del asesinato de estos 6 soldados creo que fue en Cauca, y es, claro, es decir, no se está haciendo como como un ejercicio de disuasión de parte de la fuerza pública, y eso creo que si nos separan unas líneas rojas muy pronto va a ser muy complicado, sobre todo en términos de como de la capacidad política que tiene el gobierno de decir voy a negociar, pero mientras claro, eso cueste días, finalmente el tiempo corre, y cada periodo, cada gran anuncio, me gustaría entrar en detalles un poquito sobre el equipo negociador, pero creo que es demasiado grande y es polémico. Yo creo que ha habido figuras que lo dejan a uno también sorprendido, como representantes de la sociedad civil y demás, pero no creo que nos dé para meternos por esos pericuetos. El Pote quería complementar algo. Sí, yo creo que el tema de la descentralización del Estado y de cómo esas decisiones se pueden descentralizar y territorializar de una forma distinta es un tema clave, tanto en las negociaciones, también conectándolo con el tema de Convención Nacional Campesina, con todo el tema de tierras, va a ser un tema central ahí. Pero yo solamente quisiera dejar como a propósito de lo que venía hablando Pipe sobre el tema de la negociación, y es dos cosas: es que el otro año hay elecciones territoriales, eso va también a tener unas implicaciones muy fuertes dentro de toda esta dinámica, pero además también dentro de Paz Total en términos de cuáles van a ser esas alianzas y esos contrapesos territoriales en términos de la implementación de las reformas más importantes que se está planteando el gobierno Petro. Y el otro tiene que ver con también el equilibrio de poderes, el papel de la fiscalía, por ejemplo. Eso va a ser un tema clave allí, muy jodido, pues porque además este man Barbosa, pues digamos, es un contradictor permanente histórico de Petro, y que digamos esa tensión se ha venido como mostrando muy fuerte. Curiosamente algunos medios de comunicación como equilibrando la balanza a favor de Petro, como sacando algunos escándalos muy mediáticos para saber, digamos, también cómo se puede hasta debilitar públicamente el discurso de la fiscalía. Y todo lo que tiene, yo siento, aunque yo creo que eso también hace parte como de otro episodio, y es que sí se ha notado un miedo muy grande a esos contrapesos históricos, y Petro, digamos, ha vendido, digamos, ha hecho unas digamos, como ha aceptado, digamos, nos ha puesto a tragarnos unos sapos muy grandes, ¿no? Como todo el tema de la FURI, todo el tema de fuerza pública, o sea, hay unos temas como muy, muy fuertes que hay que verlos a profundidad, pero que de ahí uno podría, digamos, sacar algunos elementos en términos como de esos temores a esa resistencia histórica a la implementación de reformas estructurales para la paz en Colombia. Y el último tema ahí con el ELN es también la relación que sí o sí pasa por Venezuela, es que casi que hoy es una guerrilla binacional, y yo creo que efectivamente ese plano de la negociación se juega en un aspecto mucho más ambicioso y más amplio, teniendo en cuenta pues al gobierno de Maduro, que no es simplemente un veedor más o un actor más. Ese tema creo que además desgastaría mucho el capital político, porque si hay un tema sensible para los medios de este país, así es la relación con Venezuela. Bueno, pues ahí, como siempre, planteamos hartas preguntas. Jennifer nos ayudó con algunas respuestas. ¿Quisieras decir algo para cerrar como esta parte del episodio, Jennifer? Así como una gran conclusión que nos deja a todos reflexionando y pensando en casa. Sí, que son necesarias las reformas estructurales, es el momento de hacerlo, pero como sociedad civil tenemos una responsabilidad grande, y es ayudar a blindar estos procesos, hacer control, hacer seguimiento, ayudar a fortalecer, ¿no? Y también dar a conocer a esas personas que de pronto no están tan cercanas o que no les interesa, porque esto nos importa a todos. El campo es el territorio que nos provee de alimentos, de seguridad, de sostenibilidad. Sin ellos, y si son las comunidades campesinas, las urbes no van para ningún lado. Entonces tenemos que
que darle la importancia y la relevancia a este proceso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y no queremos cerrar este episodio sin ponerle un tono distinto. Yo sé, ha estado bastante serio, ¿no? En general. Y Jennifer ha sido bastante completa. Una clase magistral. Una clase magistral. Muchas Aquí gracias. estábamos los tres tomando notas, juiciosos. Pero creo que enriqueció muchísimo el resultado del episodio. Para cerrar, acostumbramos a cerrar los licuados, en algunos se nos pasa, pero intentamos siempre como dar una recomendación de algo que estemos leyendo actualmente, de una serie que nos haya gustado, de un podcast que estemos escuchando. Entonces, empecemos por nuestra invitada. ¿Qué quisiera recomendarle al público que nos escucha? Bueno, hay 2 libros que estoy leyendo. Uno es La importancia de morir a tiempo, y de Mario Mendoza. De Mario Mendoza. Uh-huh. Ajá. Son pequeñas historias, 1 hoja y media. Entonces cada noche agarro hoja y media y sueño con estas cosas maravillosas. Y realmente es como un llamado a darle sentido a las acciones que realizamos, ¿no? Vamos por la vida como naturalizados, haciendo cosas que no nos gustan, trabajando en espacios que no nos gustan. La vida es corta y creo que estas historias que se relatan allí pues dan cuenta un poco de la importancia de hacer cortes y de enfocarnos realmente a las cosas que nos apasionan y que nos dan sentido. Y el otro libro es La Casa de los Espíritus. Es una novela, ¿no?, de Isabel Allende, que me pareció fantástica porque pone también en el centro de la narración el tema de la tierra y termina con una forma de narrar y describir los hechos que acompañaron pues todo el proceso violento del golpe de Estado contra Salvador Allende. Entonces creo que sirve mucho para pensar la Colombia de hoy. Pues nos está narrando Chile, todo siglo XX hasta los años 70, pero cuando yo leí esta saga familiar de 4 generaciones lo veía muy pertinente para pensar nuestra Colombia hoy y cómo muchos de los procesos que hemos dejado sin resolver en las décadas anteriores vuelven y se repiten en nuestra actualidad. Y para evitar que hayan estas reconfiguraciones violentas es importante darle la cara a esos procesos. Excelente. Entonces, La importancia de morir a tiempo de Mario Mendoza y La Casa de los Espíritus de Isabel Allende son nuestras 2 primeras recomendaciones. ¿El pote que anda leyendo, que anda mirando? No, hoy me traje una recomendación como sacada de los caballos. Creo que es la primera vez que voy a recomendar un cancionero. Yo pensé que iba a recomendar un partido del Mundial. No he estado tan pendiente. No he estado tan pendiente, pero es interesante. Hoy eliminaron a España en un partido increíble. Pero no, hace poco estaba en la tienda teatral ahí en la Cinemateca, que es una tienda que siempre tiene unas joyas increíbles. Uno puede A la cual usted asiste de vez en cuando, ¿cierto? A la Cinemateca sí, por lo menos una vez Yo soy por fiel semana. cliente de la tienda teatral. Y yo de la Cinemateca. Nunca nos hemos encontrado. No. Pero me encontré un cancionero que hizo Edson Belandia que se llama Cuatro Flechas. Edson Belandia, bueno, hace muy poco lanzó su primer disco con Adriana Liscano. Está muy chévere ese disco, porque además creo que es una memoria de como desde el estallido hasta la victoria. Pero está preparando un nuevo disco con Belandia y La Tigra. Y en ese nuevo disco incluyó varias canciones. Una, por ejemplo, que está dedicada a Camilo Torres, que se llama Camilo de Chucurí. Hay una que está dedicada a todo el tema de los migrantes, que se llama Venezuela, que es muy linda esa canción. Y hay una que se llama Venganza, que por ahí ustedes la pueden ver en esos desconectados de RTBC, que es un texto brutal el de esa canción. Y pues este cancionero es un cancionero muy pequeñito, en una edición muy bella, donde están las canciones y donde está un poco como el contexto, digamos, como más de la historia de cada uno de estos relatos. Pues sin duda es un abrebocas para el próximo lanzamiento de Belandia. Ahí lo vamos a estar poniendo en las redes sociales para que lo conozcan. Así es. ¿Tú mencionaste la tienda qué? La tienda teatral. ¿Y dónde es? En la Cinemateca. También tiene otra sede y también tiene tienda en Instagram y tú no puedes conseguir. Por ejemplo, mi hermana y yo compramos nuestras agendas que las mandan, las traen, las importan porque son las de Mafalda y esas cosas. Y tiene muchos títeres increíbles. Sí, yo tiene tengo unas cosas, una nutria de títere pequeñito y un zorrito pequeñito de títere. Sí. Súper bien. La última vez que fui allá con el pote terminé con un libro de textos variados, de ensayitos de Úrsula K. Le Guin, que me encanta. Pipe, ¿qué quieres recomendar hoy?
Estoy terminando la saga de Mario Conde, de Leonardo Padura. Me faltan 2 libros. Mentiras, 3 con el que saco este año. Pero he estado perezoso estos últimos meses leyendo, pero ya estoy ahí terminando La cola de la serpiente y me faltarían 2 libros. Aquí somos profundamente fans Sí, Padura de es Padura y en particular de la saga del Conde. Yo Sí, es ya espectacular. tengo en mis manos el último libro del Conde. Ya me imagino que va a estar bastante viejo el Conde en esta última novela. ¿Y tú? Y yo me acabo de terminar de leer una novelita muy simpática, una novela que es muy rara, una novela del Siempre 32. son simpáticas las novelas que está Siempre leyendo son Manuel. novelitas. Es que esta es bastante corta, publicada en 1932 por José Antonio Osorio, que era un novelista, político, ensayista. Es una novela de ciencia ficción colombiana de primera mitad del siglo XX, que es muy chistoso porque la novela se llama Barranquilla 2132. Recientemente la reeditó Laguna Libros y es simpática porque es una novela escrita ya pronto va a cumplir 100 años de haber sido escrita, pero habla de una Colombia y en particular de una Barranquilla de el año 2132, es decir, 200 años después de ¿Hay cuando fue arroyos o no hay escrita. arroyos? No hay arroyos, curiosamente. Tal vez en esa época no eran tan complicados. ¿Ya había chat? ¿O todavía no había chat? Tal vez no aparecen los char en la novela, tal que sí es pura ciencia ficción. Eso sí es verdad. Y no aparece el Junior de Barranquilla. Eso quiere decir que sí es bastante ciencia ficción. Y es curiosa, a pesar de que no es una gran novela, hay que decirlo, no es como que ¡guau! Es la revelación. Sí es particular pensar que uno nunca se ha pensado la ciencia ficción desde Colombia. Y uno no se imagina que haya una novela ya con tanto tiempo. Y se botan unas ideas bastante chéveres sobre el fin de la civilización. En un momento, básicamente el autor dice hacia el año 2020, la civilización se acaba y vuelve a nacer. Que pues hay que pensar que eso se estaba pensando el tipo ya hace un tiempo. Entonces es probablemente lo más interesante de la novela. La tecnología le quedó cortica, pero yo creo que está muy chévere de leer para los que se quieran divertir un ratico. Bueno, yo creo que con eso llegamos al final. Gracias Jennifer nuevamente por acompañarnos, gracias al Pote, gracias al Pipe. Intentaremos mantener nuestro ritmo. Este mes seguro vamos a salir con nuestros 2 episodios y seguramente en enero van a tener también un par de episodios del Olor de la Curúa. Recuerden que estamos en las redes sociales con el @Olor de la Curúa, estamos en Instagram, en Twitter. Seguramente con el lanzamiento de este episodio nos vamos a mover un poquito más. Y bueno, a todas y todos los que nos escuchan, mil y mil gracias.